Bueno, vamos a continuar con este quinto video de la lección 27 sobre soldadura. En este caso se habla sobre la soldadura por forja. El proceso de soldadura es el proceso de soldadura más antiguo. Este proceso consiste en el calentamiento de las piezas y unir en una fragua hasta su estado plástico y posteriormente, por medio de la presión o golpeteo, se logra la unión de las piezas. En este procedimiento se utiliza el metal de aporte y la limitación del proceso, que es lo que se puede aplicar en piezas pequeñas y en forma limitada, o en forma de lámina, perdón. La unión se hace del centro de las piezas hacia afuera y debe evitarse a como dé lugar la oxidación. Para esto se utilizan aceites gruesos con fundente. Por lo regular se utiliza el bórax combinado con sal de anomio. Bueno, soldaduras a gas. Este proceso incluye a todas las soldaduras que emplean gas combustible para generar la energía que se necesita para fundir el material de aporte. Los combustibles más utilizados son el metano, acetilano y el hidrógeno, los que al combinarse con el oxígeno como carburante, ca- como, como comburente, generan las soldaduras autógena y oxídrica. La soldadura oxídrica, producto de la combinación del oxígeno y el hidrógeno, es un soplete. El hidrógeno se obtiene de la electrólisis del agua y la temperatura que se genera en este proceso es entre 1500 y 2000 grados centígrados. La soldadura autógena se logra al combinar el acetileno y el oxígeno en un soplete. Se conoce como autógena porque con la combinación del combustible y el comburente se tiene autonomía para ser manejada en diferentes medios. El acetileno se produce al dejar caer terrones de carburo de calcio en agua, en donde el precipitado es cal apagada y los gases acetileno. Uno de los mayores problemas del acetileno es que no se puede almacenar a presión, por lo que este gas se puede obtener por medio de generadores de acetileno o bien en cilindros, los que para soportar un poco la presión 1.7 MPa se les agrega acetona. Bueno, en los sopletes de soldadura autógena se puede obtener tres tipos de flama, los que son reductora, neutral y oxidante. De las tres, la neutral es la de mayor aplicación. Esta flama está balanceada en la calidad de acetileno que, y oxígeno que utiliza. La temperatura de su cono luminoso es de 3500 grados centígrados. En el cono envolvente alcanza 2100 grados centígrados. Y en la punta extrema llega a 1275 grados centígrados. Cilindros y reguladores para soldadura oxiacetilénica. Bueno, en la flama reductora o carburizante hay exceso de acetileno, lo que genera que entre el cono luminoso y el envolvente exista un cono color blanco cuya longitud está definida por el exceso de acetileno. Esta flama se utiliza para la soldadura de Monel, níquel, ciertas aleaciones de acero y muchos de los materiales no ferrosos. La flama oxidante tiene la misma apariencia que la neutral, excepto que en el cono luminoso es más corto y el cono envolvente tiene más color. Esta flama se utiliza para la soldadura por fusión de latón y bronce. Una de las derivaciones de este tipo de flama es la que se utiliza en los sopletes de corte y en los de oxidación súbita genera el corte de los materiales. En los sopletes de corte se tiene una serie de flamas pequeñas alrededor de un orificio central, por lo que se sale un flujo por el que sale un flujo considerable de oxígeno puro, que es el que corta el metal. Bueno,
En algunas ocasiones, la soldadura autógena se utiliza aire como comburente, lo que genera una temperatura de esta flama, lo que genera que la temperatura de esta flama sea menor en un 20% a la que usa el oxígeno, por lo que su uso es limitado a la unión solo de algunos metales como el plomo. En este tipo de soldadura, el soplete es conocido como mechero Bunsen. En los procesos de soldadura con gas se pueden incluir aquellos en los que se calientan las piezas a unir y posteriormente, sin metal de aporte, se presionan con la suficiente fuerza para que se genere la unión. Soldadura por resistencia. Bueno, el principio del funcionamiento de este proceso consiste en hacer pasar una corriente eléctrica de gran intensidad a través de los metales que se van a unir. Como en la unión de los mismos la resistencia es mayor que en sus cuerpos, se genera el aumento de temperatura. Aprovechando esta energía y con un poco de presión se logra la unión. La corriente eléctrica que pasa por un transformador en el que se reduce el voltaje es de 120-240 a 4 o 12 voltios y se eleva el amperaje considerablemente para aumentar la temperatura. La soldadura por resistencia es aplicable a casi a todos los metales, excepto el estaño, el zinc y el plomo. En los procesos de soldadura, en los procesos de soldadura por resistencia se incluyen los de, primero, soldadura por puntos. En la soldadura por puntos, la corriente eléctrica pasa por dos electrodos con una punta. Debido a la resistencia del material a unir, se logra el calentamiento y con la aplicación de presión sobre las piezas se genera un punto de soldadura. Las máquinas soldadoras de puntos pueden ser fijas o móviles, o bien estar acopladas a un robot o un brazo mecánico. Diagrama de una máquina soldadura de puntos. Bueno, segundo, soldadura por estrellas. En un proceso similar, es un proceso similar al de puntos, solo que en esta se producen varios puntos a la vez, en cada ocasión que se genere el proceso. Los puntos están determinados por la posición de conjunto de puntas que hacen contacto al mismo tiempo. Este tipo de soldadura se puede observar en la fabricación de malla lac, soldaduras con resaltes. Tercero, soldadura por costura. Consiste en el alcance continuo de dos piezas de lámina traslapadas. La unión se produce por el calentamiento obtenido por la resistencia al paso de la corriente y a la presión constante que se ejerce por dos electrodos circulantes. Este proceso de soldadura es continuo. Tipos de soldadura. Bueno, vamos a dejar ese video hasta acá.